¿Cómo están? Soy Misael Rivas, hijo, y estamos en Datos Criminológicos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la escena del delito o escena del crimen. ¡Comencemos! Bueno, fíjense que hablar de la escena del delito es hablar del lugar en sí en donde se ha cometido, o por lo menos en donde lo descubrimos. Escena del delito o escena del crimen es aquella ubicación en donde nosotros descubrimos el hecho punible cometido por una persona o algunas personas. Desde ese contexto debemos de entender que existen variedad de escenas del delito. Tenemos la primera, la llamada escena de origen o escena original. ¿Qué significa esto? Que es donde se cometió todo el delito en sí y se consumió el delito. Ejemplo, nosotros estamos en una tienda comprando y llega un facineroso y asalta. Ese lugar en donde hizo el asalto es la escena del delito. ¿Qué comprende esta escena del delito? Todos los datos materiales que se transmiten por la actuación del delincuente, de la fechoría en sí, sobre las víctimas que seríamos para ese caso todos los que estuviéramos en una tienda. Ahí nosotros en esa escena vamos a encontrar desde rasguños, materia o cualquier otra cosa, como lo que son los testimonios de las personas que vieron la participación de una víctima y de un delincuente. Entonces tenemos nosotros esa como una escena de origen. Tenemos una escena que se llama deliberación. Deliberación. ¿Qué significa eso? Es la segunda clase. Es donde van a dejar los actos finales de la fechoría, del hecho punible. Ejemplo, matan a una persona en X ciudad, la embolsan y la van a dejar a un punto extra y ahí lo depositan. Eso se llama escena de liberación. Ahora, la escena en la trayectoria puede llamarse escena de trayectoria o cualquier otro nombre que se le da, pero eso vamos a dejarlo para después, porque ahí van a haber algunas injerencias. También tenemos nosotros lo que es la escena cerrada. La escena cerrada es la comprendida en 4 paredes, es decir, que no hay forma que se tenga comunicación con el exterior o con otro lugar. Una casa es el ejemplo clásico. Una casa amurallada es todavía más circunscripta a la hora de fijar la escena misma. Fíjese bien, si hay escena cerrada, hay escena abierta. ¿Y cuál es esa? La que nos trae todos los factores de la delincuencia, del delito, del crimen, que los trae a un punto en donde no tenemos el bloqueo de las paredes. Esa escena que no está bloqueada por paredes se llama escena abierta. También entonces quiere decir que habrá semiabierta o semicerrada. Por supuesto, es la combinación. Y eso se da en países de Latinoamérica y algunos países de Europa, en donde existen todavía casas que tienen amurallada o tienen paredes que franquean hacia los bordes, pero que en la parte trasera tienen una apertura en la cual es fácil trasladar la escena y los cometimientos o factores criminológicos que han influenciado en el lugar. Esa escena es una escena semi-cerrada o semi-abierta, dependiendo cuál sea el caso. Entonces nosotros decimos que la escena donde se comete las fechorías, el crimen, el hecho punible, están comprendidas en lo que se llama la escena de origen u original, es decir, donde se comete el delito, así como la escena de liberación, es decir, donde se dejó la víctima o se dejó la fechoría realizada. ¿Que siempre hay? No.
Un delito normalmente no debería de tener o no tiene lo que es escena de liberación, sino que todo cometerla en el lugar. Y eso lo hemos visto en El Salvador grandemente, pero también acá en nuestro país hemos visto tristemente lo que es las escenas prolongadas o escenas de liberación. Acá, por ejemplo, había una escena de un redondel o rotonda, como se dice en otras partes del mundo, en donde dejaban cadáveres. ¿Y eso era por qué? Porque había un acceso sencillo y había un acceso oscuro, es decir, no había iluminación. La pregunta es, ¿por qué hacer una escena de liberación? ¿Por qué hacer eso? Porque lo que sucede es que las escenas, cuando las encontramos, como ya dije al principio, nos dan las pruebas, la evidencia en contra de personas. Ahí hay ADN a través de fluidos, a través de materia. Por ejemplo, esto que yo estoy utilizando en este momento, esta gabacha, la camiseta o la camisa, van a tener sudor, aunque yo no esté haciendo mucho ejercicio o movimientos, pero van a tener parte de mi ADN que puede ser identificable, y obviamente todo lo que yo toqué va a tener una huella, ya sea digital o huellas de las que nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima idea, ni nos imaginamos. Por ejemplo, hay un sistema que no lo utilizan todos, solamente conozco de algunas policías en Estados Unidos, en Europa y el FBI, que es la razón bacteriana de nosotros. Tenemos un ADN, llamémoslo de esa manera, bacteriano. Es decir, las bacterias que se crían en mi cuerpo pasan y se transmiten a los objetos. En la escena vamos a encontrar huellas digitales que ahora ya no solamente se están levantando como lo veíamos antes. No, puede utilizar usted graffiti, es decir, polvo de lápiz, y con una brocha de maquillaje esparcirla y de esa manera levantarla. La escena del delito entonces es muy importante, y por eso debe de conservarse con la famosa línea amarilla que usted encuentra en la calle. Cuando vea usted que la escena está delimitada por una franja amarilla, no la cruce, no cometa ese error, no dañe la escena. Que es dañar la escena, introducirle elementos que no son del delito. Vamos a continuar hablando de la escena del delito en una próxima entrega. Vamos a hablar de los sistemas de observación y de levantamiento de los objetos. Hasta la próxima. No es postdata, solo recordarles que toda sugerencia mándenla según las indicaciones que tenemos abajo. Vamos a continuar hablando de la escena del delito y sean ustedes los investigadores. Los invito. Hasta luego.